Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo se celebra Halloween en China y hemos preparado un disfraz muy especial que veréis después. Hoy es el segundo día que venimos a grabar, ayer también estuvimos, pero hacía muy mal tiempo y vino mucha menos gente. Pero bueno, con toda esa niebla y también algo de contaminación, más la falta de visitantes, salieron unas imágenes bastante curiosas. Como veis, hemos regresado a este parque de Changsha que imita a Venecia y otras localidades históricas emblemáticas de Europa. Este es uno de los lugares de la ciudad donde mejor montan este tipo de fiestas llegadas de los países occidentales. Hay que pagar unos 10 euros para entrar, pero tienen espectáculos y unas cuantas atracciones. Y como ya os enseñamos la última vez, es un sitio donde siempre hay parejas sacándose fotos de boda. A mí me está sorprendiendo un poco la cantidad de gente que hay hoy aquí, en primer lugar porque ayer no había ni un alma, y en segundo lugar porque recordemos que en esta ciudad hay un par de zonas confinadas por el COVID. No sé yo qué va a pasar cuando nos disfracemos, Lele, porque va a llamar mucho la atención. A lo mejor ni nos dejan, ¿eh? Es posible. Mirad, aquí se han currado un escenario posapocalíptico para un espectáculo de zombies que hacen a la noche. Esta ambientación mola, la verdad. Se nota que han hecho un esfuerzo para poner los coches y demás y se agradece. En el centro de la ciudad también han organizado fiestas de Halloween, pero aquí en Changsha son eventos muy localizados y no se llega a notar el ambiente en la calle. A lo mejor en Pekín o Shanghai sí, no lo sé. Halloween es una fiesta con muy poca presencia en China de momento y desde mi punto de vista la postura tanto del gobierno como de buena parte de la población es un poco reacia. Recuerdo que hace unos años salió en las noticias que un señor increpó a unos chavales que iban disfrazados en el metro, pero en realidad es un rechazo que no suele expresarse de forma tan directa. Es más bien que muchos pasan de celebrar Halloween porque no forma parte de su cultura y sus tradiciones. De hecho, en China hay varias costumbres que comparten cosas con Halloween. Por ejemplo, el festival de Qingming se parece bastante al Día de los Difuntos que celebran muchos países hispanohablantes. Claro, pero no es un día de fiesta en el sentido de juerga, de parranda. Por lo visto antes había un festival que sí podía tener un ambiente más animado, sobre todo alrededor de los templos, y era el Festival de los Fantasmas. Se celebraba el séptimo mes del calendario lunar, cuando se supone que se abren las puertas del infierno y los espíritus visitan a los vivos. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, cuando China empezó a sentir la presión de modernizarse o acabar bajo el control de las potencias extranjeras, muchos intelectuales chinos fueron influidos por ideas como las del sociólogo alemán Max Weber, quien identificó una mayor afinidad entre el desarrollo del capitalismo y ciertas religiones que él consideraba más racionales, como el protestantismo o más bien algunas de sus ramas. Por eso las élites chinas, entre las que había unos cuantos cristianos protestantes, empezaron a criticar y atacar a festivales como el de los fantasmas, en los que se gastaba mucho dinero en ofrendas que acababan literalmente quemadas. De hecho, hoy en día todavía hay quienes queman una especie de dinero falso para los difuntos. Y por lo visto ahora están saliendo noticias de que se está empezando a poner de moda en otros países. Creo que también para Halloween, o sea que ahí hay una especie de fusión interesante. Y lo más probable es que los emigrantes chinos tengan algo que ver. En cualquier caso, como decíamos, esas costumbres fueron denunciadas y en ocasiones también prohibidas por su carácter supersticioso, y luego cuando los comunistas llegaron al poder ocurrió otro tanto. Yo creo que a lo mejor dentro de no mucho los chinos comenzaremos a recuperar estas costumbres y a tener nuestro propio Halloween, pero de momento no hay nada parecido. La única vez que he participado en una fiesta de Halloween fue antes de conocer a Javi en Wuhan. La verdad es que me pareció muy divertido. Yo igual, solo he participado una vez, fue cuando estaba en Irlanda del Norte, en Derry, y me lo pasé genial. Fuimos un poco a los bares y luego a una mansión en cuyo sótano habían organizado una fiesta que duró hasta la mañana del día siguiente. Ya sé que en algunas zonas de España también se celebra cada vez más, pero en mi pueblo y en los alrededores no tanto, porque tenemos unos carnavales muy parecidos en algunos aspectos. Solemos salir disfrazados a cantar y pedir de casa en casa, nos suelen dar dinero, comida, bebida, a veces también nos hacen pasar para tomar algo, y en algunos pueblos del norte de Navarra, como Ituren y Zubieta, esa fiesta también tiene cierto carácter tenebroso. De hecho, una vez fuimos con Lele a los carnavales de Ituren y se quedó un poco con el culo torcido, ¿no? Sí, nunca había visto nada así. A ver, yo, puestos a importar fiestas de fuera, haría un esfuerzo por promover los carnavales, que también tienen nombre en chino. ¿Cómo es, Lele? Huanghuanjie. Yo, de hecho, alguna vez he pensado en aparecer disfrazado a mis clases de español durante esas fiestas. Bueno, ya veis que hay un poco de todo en cuanto a disfraces, aunque aquí suelen contar
contratar a los llamados NPCs para que se pongan ahí bien guapos y la gente se saque fotos con ellos. Y la verdad es que también hay un poco de postureo, las cosas como son. Bueno, ¿y se puede hacer fiesta en el sentido de beber? Pues si quieres sí, hay bares en los que te puedes pillar una cerveza o lo que sea, pero yo creo que la mayoría no lo hace y además aquí es algo que no se promueve. Generalmente en China se consume alcohol al comer, en las comidas y cenas. A ver, este chico quiere sacarse una foto conmigo. Se creerá que soy un NPC. Ni hao. Hello， 你是第一次来万圣节这种活动吗？对啊，第一次呀，以前都没来过，都没玩过。你觉得怎么样？我觉得还挺好玩的，挺新奇的。然后我觉得就是也是第一次来这种万圣节的活动，然后觉得很热闹。应该打扮一下、装扮一下，是不是？化个妆什么的。化个妆，我不知道我穿个这个衣服，我化啥妆？这样也可以，也可以。最重要是好玩，开心。对，是的，是的。开心。Vale, pues yo creo que ya ha llegado el momento de cambiarnos. Nos vamos a poner el disfraz y a ver qué tal. Espero que la gente reaccione bien, que no se lo tomen muy en serio, porque si no es así, a lo mejor hasta nos metemos en problemas. A ver, he pillado a mis estudiantes aquí de fiesta, ¿eh? Sí, sí. Soy Rosa. Soy Estefanía. Estela. Muy buenas todas. Hablan español muy bien. Una PCR, por favor. Pues la gente sí que flipa un poco, ¿eh? Por favor, colaboren. Una PCR, por favor. Sí, sí. Señores, me temo que han dado ustedes positivo y yo por si acaso también me haría un análisis general. Vale, muy bien, pues nada, les dejo aquí de cuarentena un poquito, ¿vale? Señores, si quieren ver más chorradas de este tipo, suscríbanse, por favor. La gente nos mira mucho y algunos con miedo de verdad. Estas chicas se han pegado un buen susto al verme así en el bar. ¿No? 核酸。 Sí. 哦，那他不是他模拟的好好。合作一下，así. 可以了，明天告诉你什么结果。 Después de estar aquí apenas una hora, tenemos que decir que menudo mérito los que han estado trabajando con estos trajes en primavera o verano. Y ojo, la gente aquí le tiene miedo al virus, no al personal sanitario. Yo la verdad es que no aguantaría así. Bueno, ahora no podemos grabar en la plaza porque está muy oscuro y han puesto la música muy alta, pero ya veis que tienen el muñeco ese de la serie El Juego del Calamar, que aquí también ha pegado muy fuerte, aunque oficialmente no se ve en ningún medio. Pero bueno, igual que ocurre con muchas otras cosas, la gente se las apaña para descargarlo por ahí. Toda esta gente está esperando para entrar a una atracción de esas de sustos. Esto es el espectáculo nocturno, pero con toda la gente que hay es muy difícil grabar. Ayer nos quedó mejor. Por cierto, mañana domingo también hay fiesta y de hecho llevan así por lo menos 2 semanas, aunque entre semana no suele haber música por la noche. A ver gente, se ha acabado la fiesta, todos a casa, venga, en orden y sin
liarla, ¿eh? Que no, que es broma, que podéis estar hasta las 12 si queréis. Eso sí, cuidadito, no os contagiéis, ¿eh? Quiero las PCRs bien limpitas el lunes por la mañana. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!